Buenas noches, ¿cómo están? Ahí la veo a Marcela, le voy a mandar una invitación. Felices de ¿cómo estás, Marcela? Bien, muy bien. ¿Me escuchás bien? Bueno, yo te escucho bien, te veo bien, y te digo, estoy más feliz que los estudiantes de poder conversar con vos. Hoy vamos a conversar, mientras se va sumando, yo te presento porque hay mucha gente que se suma y que por ahí no te conoce o no ha tenido la oportunidad de Ujú. leerte, pero hoy vamos a hablar con Patricia Molea. Ella es magíster en trabajo social, licenciada en trabajo social, docente universitaria y ha escrito un texto para mí de los fundamentales que hay que leerlos, que se llama La cuestión social en el trabajo social argentino, debates y posturas contemporáneas, de la editorial Dynamis en el 2015. ¿Cómo estás, Marcela? No sé si vos querés decir algo más de vos, que a mí se me haya pasado por ahí, no sé. No, no, muchas gracias. A veces es todo un tema como te presentan, digamos, uno siempre espera como una presentación que sea así muy cálida, pero que de alguna manera en eso que vos dijiste es como que se van como coagulando distintas trayectorias que tienen que ver con el ejercicio de la docencia, de la investigación, el ejercicio profesional, la militancia, por ejemplo, en el colegio profesional. Y que de alguna manera es como que todo se va coagulando en el marco de un proceso colectivo del que vamos formando parte. Y de hecho el libro tiene que ver un poco con eso, así que después cuando empecemos a hablar de ello, Y te puedo ir contando ese sí, proceso. a mí me gustaría que me cuentes cómo surgió ese libro, que yo creo que es muy provocador. ¿En qué contexto? ¿Cómo lo pensaste? Digo, ¿qué es lo que se debatía o qué posturas habías ahí en ese momento? Bien. Bueno, el libro, como en realidad está planteado al inicio, es una adaptación de la tesis de maestría, ¿sí? Yo cursé la maestría en trabajo social en la Universidad Nacional de La Plata. La tesis la dirigió Manuel Mazzardi, que es un colega docente de la Universidad Nacional del Centro. Cursé en los años 2012, 2013, más o menos en esos años estuve cursando la maestría, y tampoco llegué de manera casual a cursar la maestría en la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? De alguna manera tuve antes como, si se quiere, algunos intentos zigzagueantes, por así decirlo, ¿sí? Con otros espacios de posgrado, qué sé yo, por ejemplo, la especialización en docencia universitaria, una diplomatura que había organizado la Universidad Nacional del Centro y que de alguna manera yo lo considero como la antesala, si se quiere, de lo que es hoy la maestría en trabajo social, que es la primer maestría, primer y única oferta de posgrado no arancelada, como es la que impulsan los compañeros de Tandil. Eh, y de hecho un poco llegué, eso, impulsada por tanto compañeros docentes acá de la Universidad Nacional de Mar del Plata como compañeros de la Universidad Nacional del Centro. Y en mi caso, cursar la maestría en la Universidad Nacional de La Plata me permitió también cursar con docentes de la talla de José Paulo Neto, de Marilda Yamamoto, de María Lucia Martinelli. De hecho, no sé si fue la última, pero fue seguro sí una de las últimas cohortes que tuvo ese plantel docente, porque ya después no estuvieron ellos viajando a la Argentina como parte del plantel docente de la universidad, sí, de la oferta que tenía en ese momento la Universidad Nacional de La Plata, que en ese momento estaba dirigida por Susana Malacalza, ¿sí? Por quien guardo mucho cariño, porque Sí, realmente le mandamos saludos a la es, Susana. sí, aparte realmente puso siempre mucho esfuerzo en que quienes no somos de La Plata podamos sostener una cursada por la intensidad precisamente, viste que aparte uno tiene que apelar a permisos laborales, organizarse familiarmente, como que implica muchas cuestiones, Ah, digamos, sí, y en ese caso Susana siempre como que fue como muy impulsora y muy protectora, digamos, de que podamos continuar, por lo menos quienes no éramos ahí de La Plata, ¿no? claro.
Y respecto del tema, la cuestión social, tampoco es casual la elección, ni tampoco tiene que ver con una elección individual. A veces en los temas que se eligen cuando uno investiga, también se pone, digamos, de alguna manera de relevancia los compromisos que uno asume en espacios colectivos, ¿sí? En el caso de la cuestión social, vamos a convenir que es indiscutido, es consensuado, digamos, el hecho de que es base constitutiva y fundacional de la acción profesional. Claro. Sin embargo, al ser polisémica y al tener diversos abordajes teóricos, en ese momento lo que vimos es que había como cierta vacancia, por así decirlo, de, de, de poner en diálogo precisamente esas diferentes concepciones de cuestión social, ¿sí? Entonces, por eso, a eso me refería con esto de que de alguna manera no es una elección individual, también se da en el marco de procesos colectivos y en los que cuando estás investigando, cuando estás trabajando, se van reconociendo como vacancias, y la idea es siempre aportar al fortalecimiento de la profesión, ¿sí? Con Claro. estas discusiones. Así que un poco pasa por ahí, digamos, y a partir de eso es que se tomó como decisión poner en diálogo algunas obras de reconocidísimos autores de Argentina, con quienes se intentó ir estableciendo una serie de contrapuntos, por así decirlo. Yo me voy a poner un poco en modo estudiante, Ujú. que a mí me gusta, y te voy a hacer así como algunas preguntas, te voy a decir cómo voy a estar preguntando esto, pero bueno, es necesario. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuestión social? Sería como la primera pregunta. Ujú. Bien, en principio hablamos como de como decía recién, una categoría que es polisémica, que fue analizada por diversos actores, políticos, filántropos, actores académicos, ¿sí? Que a su vez, depende de cómo sea mirada, va a estar condicionando a futuro la acción profesional, ¿sí? Porque desde donde se piensa se va a intervenir posteriormente. Y si vos me preguntás, que un poco tiene que ver con esto que decías, me pongo en el modo estudiante, viste que te dicen, a ver, ¿qué es la cuestión social? Y uno tiene que pensar una definición así como puntual, puntual. Yo prefiero, digamos, y prefiero, y de hecho adhiero, a partir del planteo de la tesis, adherir a lo que explica José Paulo Neto, que la define como el conjunto de problemas económicos, sociales, políticos, culturales, ideológicos, ¿sí? Que lo que O ocultan. sea que Marcela, no habría una cuestión social, habría muchas cuestiones sociales. ¿Sería así? No, no, lo que hay es diferentes formas de interpretar esa cuestión social. Ah, bien. ¿Sí? Eso también es un interesante planteo porque que tiene que ver incluso con esto de lo nuevo y lo viejo, ¿sí? Viste que hay autores que hablan de la nueva cuestión social y quienes sostienen la vieja cuestión social. Y esto que vos recién decías de cuestiones sociales, no, en realidad hay una que en el caso particular de lo que yo planteo, digamos, en el texto, pese a que hay algunos autores que sostienen a partir de posturas francesas hablar de la nueva cuestión social, en función de que supuestamente ya no está la centralidad puesta en la contradicción capital-trabajo, lo que yo planteo es que sí se sigue sosteniendo, que adquiere obviamente nuevas expresiones, pero que sigue siendo la misma que oculta precisamente no solamente esa contradicción capital-trabajo, sino que esta cuestión de que tiene estos problemas que yo te decía del orden económico, social, cultural y político, ocultan el orden burgués y van a ser insuprimibles sin que se supere precisamente ese orden. Mm, mira, boche, no lo había mirado yo así a la cuestión social, porque además digo, cuando uno trabaja, no se Uh pone a -huh. pensar en dónde veo yo la cuestión social, o sea, digo, uno trabaja con un problema, digamos, ¿no? O eso sería como mirar muy llanamente a la profesión, no sé, decime vos. No, no, no te voy a decir, digamos, que tiene que ver con mirar sanamente la profesión. Lo cierto es que, y acá hay un
también un ejemplo, digamos, que yo de hecho la primera vez que lo escuché de Andrea Oliva, que es también una docente reconocida de la UNICEN, Sí. y que de hecho lo toma, digamos, a partir de cuando Neto explica esto de las refracciones de la cuestión social, ¿sí? Es cierto, cuando a veces hablamos de la cuestión social y hablamos con nuestros estudiantes, decimos uno no la ve caminando con dos patitas por la calle. Claro. Lo cierto, ¿sí? Lo cierto es que entonces esas refracciones de la cuestión social eh, apelan a la idea de una ilusión óptica, ¿sí? Y ahí vengo con el ejemplo que te contaba de Andrea. Por ejemplo, si uno pone en un vaso de agua una lapicera, ¿sí? Lo cierto es que la ilusión precisamente de la refracción desde una cuestión física Claro. va a ser que uno no vea, digamos, la lapicera derechita, sino que va a haber como una lapicera que en algún momento modifica su recorrido, ¿sí? Es como que no queda derecha, sino que hace así y así. No sé si se llega a captar Claro. la idea. Bueno, la cuestión social a nosotros se nos presenta en el cotidiano profesional bajo la forma de problemas sociales, ¿sí? Y es una forma de fragmentar precisamente y que entonces sea mucho más difícil entenderla, ¿sí? Y entender el hecho de que esos problemas sociales no tienen que ver con cuestiones individuales de las personas, trayectorias particulares, la mala fortuna, el azar, por así decirlo, sino con cómo esas personas se ubican dentro de el mercado laboral, por ejemplo, y que a partir de eso van a estar condicionadas un montón de cuestiones que va a ser que puedan acceder o no, ¿sí? A aquello que es necesario para garantizar la reproducción social, ¿sí? Comer, vestirse, ¿sí? O sea, depende de cuál es la ubicación que hay en el mercado de trabajo, que pueden estar garantizadas entonces esas cuestiones, ¿no? Claro. Pero es cierto, se nos presentan de manera fragmentada y en el cotidiano profesional esa fragmentación se traduce en problemas sociales. Entonces como que nos obliga a ver como un cachito, la persona tiene un problema de vivienda, la persona tiene un problema de alimentación, la persona tiene un problema de, no sé, dificultades en la educación, ¿sí? Claro. O sea que la cuestión social no es una cuestión abstracta, podemos decirlo. Sería una cuestión concreta. Y sí, digamos, es tan concreta que condiciona material y subjetivamente a las personas, digamos. Claro. Condiciona precisamente eso, las posibilidades de reproducción de las personas, y a partir de ello entonces la necesariedad de concurrir a nuestros espacios ocupacionales, ya sea, no importa el servicio en el que trabajemos, ya sea en una escuela, en un hospital, en desarrollo social, en lo que fuere, a intentar entonces garantizar precisamente esa reproducción, en este caso con ayuda del Estado. De hecho, el Estado pasa a intervenir sobre la cuestión social, precisamente reproduciendo esa fragmentación, ¿sí? Porque de hecho, reconocerla sería reconocer precisamente esto que hablábamos recién de la contradicción capital-trabajo. Claro. Te hago otra pregunta. Sí. Vos ya hablabas que el concepto, digo, hay como discusiones o marcos referenciales así que se toman desde otros lugares, de Francia, de Europa o Estados Unidos. ¿América Latina tiene una forma de ver a la cuestión social o cómo pensamos los latinoamericanos a la cuestión social? ¿Es diferente a eso o es parecido? No, lo que digo es que en general las producciones, digamos, por ejemplo, las posturas francesas tienen gran influencia en autores de Argentina y de Latinoamérica, ¿sí? De hecho, vos hoy decías, bueno, estabas hablando de cuando sale publicado el libro, si vamos al caso, tiene 6, 7 años, y en ese momento, no, por ejemplo, no había tanta irrupción de lo que hoy por hoy uno escucha como pensamiento decolonial, si vamos al caso, ¿sí? Ah, Sin claro. embargo, uno podría estar haciendo igual asociaciones, entendiéndolas que aún quienes encarnan, digamos, ese tipo de posturas, también están apoyados en estas posturas francesas que en realidad lo que están poniendo, digamos, en discusión es precisamente esto, que estamos frente a una nueva cuestión social, que es necesario un reordenamiento por parte del Estado, que se debería apelar nuevamente a la idea de contrato, de hecho un montón de prestaciones
y de políticas, digamos, vinculadas a la transferencia, están apoyadas en la idea de contrato, de obligación positiva que tienen las personas a partir de volver o tener una nueva posibilidad de quedar como enlazado, por así decirlo, entre comillas, con el cuerpo, digamos, de la sociedad. Porque estamos hablando en este caso, de personas que necesitan, de acuerdo con estas posturas francesas, y que vuelvo a repetir, están en la base de autores de Argentina y del resto de Latinoamérica, necesitan políticas de integración, necesitan políticas de inserción para precisamente no constituirse en un grupo que pone en riesgo la cohesión social, Claro, el equilibrio de la cohesión claro. social. Yo pensaba esto que vos venías diciendo, que venías ¿Mm? hablando del pensamiento burgués y del sistema. Bueno, estamos en un sistema capitalista y ahí aparece esto de la cuestión social. ¿Qué hacemos con eso, digamos, si lo pensamos siempre en términos de que lo vivimos en esta sociedad? Digo, los cambios para que esa cuestión social cambie, ¿por dónde tendríamos que ir, Marcela? O por dónde, por lo menos sentarnos a pensar, ¿viste? Decir, bueno, che, para que esto cambie, digo, tendría que pasar esto, por acá es, no sé, viste que así te Y ponen ahí ahora en los volvés posteos, es ahí, te dicen, es por acá, bueno, ¿cómo sería la cosa? y en realidad vuelvo a lo mismo que decía al principio, es insuprimible si no se suprime el orden del capital. De todas maneras, nosotros vivimos en una sociedad capitalista y me parece que los esfuerzos, en nuestro caso, digamos, como docentes, como profesionales que trabajamos, digamos, eh, tiene que estar puesto en develar las lógicas constitutivas de esa cuestión social, ¿sí? Precisamente para no caer en posturas que son más bien, por así decirlo, eh, ¿cómo decirlo? Como posturas más simplistas o más lineales, Ah, en las cuales muchas veces se recarga, vuelvo a repetir la tinta, sobre las posibilidades que tienen las familias, ¿sí? claro. Moralizando, naturalizando, familiarizando, ¿sí? Psicologizando incluso algunas cuestiones de esos problemas sociales, si vamos al caso. Eh, y a veces eso termina siendo eh, como una postura que en el marco muchas veces de las intervenciones profesionales, que también están regidas por la inmediatez, por Mm. la demanda, por un montón, por el pluriempleo, por un montón de cuestiones que nos atraviesan a nosotros como profesionales y que compartimos con el resto de los Claro. profesionales, digamos, esta cuestión de cómo uno también garantiza su propia reproducción de la vida cotidiana, bueno, hace que entonces se caigan algunas posturas como un tanto simplistas, volviendo a pensar esta idea de un sujeto, de una persona, de una familia que porta un problema como si fuera una responsabilidad individual, ¿sí? Claro. Cuando volvemos a lo mismo, ¿no? La gente no es que tiene, o sea, no es que tiene malos trabajos porque quiere, digamos, y que por eso es que no puede garantizar, vuelvo a repetir, la reproducción de su vida cotidiana, ¿sí? Poder garantizar esto, de educarse, tener una vivienda segura, vestimenta, alimento adecuado. Mm. Yo pensaba que este análisis, que vos lo haces magistralmente, a mí me encanta y que capaz por ahí yo también lo puedo hacer, proviene de darte cuenta de qué clase social provenís. Y digo, muchas veces cuando trabajamos como trabajadores sociales, Ujú. tenemos ciertas acciones que no corresponden a la clase social a la que pertenecemos, porque pensamos de otra forma. Digo, eso que yo hago, digo, cuando me interpelo, yo que otro colega hace, bueno, yo soy bastante directo a veces con las cosas, digo, yo suelo interpelar a los colegas, pero digo, no Ujú. siempre hay alguien que te interpele, digo, ¿cómo un trabajador social se da cuenta que está reproduciendo eso que yo lo pondría en términos así, digamos, no lo ayuda al sujeto a superar su situación? Porque digo, si encima que está en una situación de precariedad o de pobreza, yo le digo que él es el culpable, digo, ¿qué soluciones podemos sacar de ahí? O digo, ¿qué caminos nuevos podemos recorrer? No, no se puede. Sí, por ahí respecto a lo que decías al principio de qué clase, digamos, o sea, nosotros formamos como creo que igual algunos desarrollos de la idea de la profesión, de lo profesional, atentan contra esto
entender que uno forma parte de la clase trabajadora y que por lo tanto está sujeto a los vaivenes que surge el resto de la población y de la clase que vive del trabajo, ¿sí? En términos de lo que recién decíamos, del pluriempleo, ¿sí? De cómo impactan un montón de cuestiones. Ahora, en esto que vos decías, y a veces volvemos a lo mismo, hay como, uno se ha encontrado con algunas intervenciones donde es como que la tinta, como te decía recién, se recarga en la familia como responsabilizándola de una situación de la que no lo es, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces, muchas veces casi de manera inconsciente, por ahí te podría decir en algunos casos, se reproducen prácticas, ¿sí? Que son muy, que por suerte, gran parte del colectivo las está empezando a cuestionar, digamos, ¿sí? Eh, Vos recién decías en esto de estar como interpelándose, y bueno, tiene que ver con eso, con permanentemente ir cuestionando cuál es la responsabilidad del Estado en esto, qué es lo que debe garantizarse, ¿sí? Porque si no termina siendo como muy fácil cortar por lo más débil, por así decirlo, Claro, ¿sí? así es. Yo puse en uno de los posteos que hice en las redes, puse qué le Ujú. preguntarías a Marcela. Ajá. Y me llamó mucho una pregunta que hace Camila, que quiere hacerte. Dice que quiere preguntarte si surgen nuevas manifestaciones de la cuestión social en este contexto de pandemia, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían para Eh, vos? Y en realidad volvemos, o sea, expresiones de la cuestión social van a ir surgiendo en función de los momentos y las coyunturas históricas. Eso es así, digamos. No es una nueva cuestión social, sino nuevas expresiones de esa cuestión social. Eso por un lado, como para seguir reafirmando, digamos, esta idea. Y por otro lado, en el marco de lo que tiene que ver con la pandemia, por ejemplo, se me viene a la mente, o sea, o traigo, digamos, algunas cuestiones que estuvimos nosotros tratando de discutir, viste que bajo la pauta oficial quédate en casa, de alguna manera, lo que no siempre se discutía es que no todas las personas pueden quedarse en la casa, porque si no directamente eso no podrían comer, porque, o Claro, si había gente que no es que no se quedaba en la casa de rebelde, sino porque si no directamente no podía garantizar su subsistencia más elemental, y que a su vez la vivienda no siempre termina siendo un espacio seguro, porque no tiene las condiciones de habitabilidad necesarias. Entonces, en esa pauta oficial de quédate en casa, lo que puso también de relevancia es la gran cantidad de población, o sea, la importante cantidad de población que tiene una situación de precariedad habitacional y donde claro, entonces lo que hacía era entonces volver a pensar, digamos, qué pasa con el Estado que no logra garantizar un derecho, digamos, porque acá, bueno, ahí se empiezan como a mezclar otras cuestiones también vinculadas a si la vivienda tiene que ser considerada como derecho o como una mercancía, digamos. claro. Pero por ejemplo, bueno, para contestarle un poco a Camila, el tema de la vivienda fue una cuestión que puso de relevancia la pandemia. Así como también, por ejemplo, las diferencias en el acceso, y a ustedes, o sea, a todos nos ha pasado, digamos, porque todos tuvimos que convertirnos como en expertos en este tipo de plataformas y en toda la plataforma posible, Zoom, Meet, bueno, todos, nos ha pasado a todos, y por ejemplo también puso de relevancia que no todos tenemos las iguales condiciones para precisamente acceder a la conectividad. Claro, y sí, eso es así. Yo Ujú. pensaba, Marcela, vos decime qué opinás, que estas nuevas manifestaciones de la cuestión, digo, de nuestro contexto, la cuestión social, generan nuevos movimientos y generan nuevos derechos o reclamos de nuevos derechos. ¿Esto sería así? Y sí, en realidad, de alguna manera, si volvemos con, a ver, el Estado cuando pasa a intervenir sobre la cuestión social lo hace a través de políticas sociales. Y esas políticas sociales, en realidad, de alguna manera, si se quiere, son como arrancadas al Estado
a partir de precisamente las presiones que se ejercen por parte de movimientos sociales, de la propia población, digamos, que va como colocando determinadas demandas y que en ese sentido, entonces, lo que hace el Estado es tratar de empezar a tratar de contener el conflicto a partir precisamente de, es como que se da un tironeo, digamos, en el que Claro. no es algo tan, digamos, como que se da, digamos, de dádiva, sino que a mí me gusta pensar esta idea de que es como que cada una de las demandas que se logran colocar es como una forma de arrancarle al Estado mejores condiciones. Así. Seguramente mejorables, sí, obviamente, pero es una forma como de ir como arrancando respuestas a partir de demandas que coloca la población. Claro, porque yo pensaba en esto, digo, si aparecen nuevas cuestiones, vos decías hoy, bueno, el pensamiento de colonial para pensar a la cuestión social desde América Latina. Yo supongo que los latinoamericanos pensamos a nuestros problemas, digo, de forma diferente, ¿no? Y pensaba también que esas manifestaciones o esos problemas que nosotros encontramos, luego, digo, hay colectivos que se organizan y van adquiriendo, van surgiendo los nuevos derechos, digo, ¿no? Ujú, El tema ahora que se discute, el tema de si el servicio de Internet tiene que ser un servicio público, yo creo que sí, porque hay, como decía vos, hay un montón de estudiantes que no tienen conectividad, digo, esto implica, digo, es muy perjudicial para la formación a los que hacemos ujú. docencia, pero supongo que en el desarrollo del andar de la vida de los sujetos también, digo, el haber adquirido, el otro día veía unos posteos de Claudio Robles sobre los 10 años del matrimonio igualitario, digo, todas Ujú. esas son cuestiones nuevas para mí, digo, y para el conjunto de la sociedad, de quienes abordamos estos casos, decía yo. Yo lo que te quería preguntar, así ya que estamos en estas cosas nuevas, ¿qué Ujú. debates hay hoy sobre la cuestión social? Digo, si vos me decís, bueno, acá tenemos gente que piensa sobre la cuestión social y lo piensa de esta forma, hoy que no lo pensaba antes, ¿hay algo nuevo ahí o no? Es, es que en realidad lo que básicamente se sigue discutiendo tiene que ver con la génesis y los fundamentos de la cuestión social, y a partir de precisamente dónde se ubique esa génesis y esos fundamentos, y por ejemplo, bueno, ahí vuelve a ponerse de relevancia esta cuestión de lo nuevo y lo viejo, la centralidad de la relación del trabajo, digamos, la centralidad de la categoría trabajo, ¿sí? Lo que se hace precisamente es como ir como buscando qué es lo que pasa con estas nuevas expresiones. Pero siempre van a tener de base, digamos, cómo uno entiende esto, los fundamentos de la cuestión social. Si la entiende como parte de la reproducción y del sistema capitalista o si, por ejemplo, piensa que, como te decía y como hablábamos de algunas posturas francesas, no consideran que el trabajo tenga que ver porque hoy por hoy no existen formas de explotación. Convengamos que obviamente son diferentes, pero nosotros somos contemporáneos, lamentablemente, de momentos en los que ha habido grandes retrocesos de derechos sociales. Entonces, decime si eso no tiene que ver con que la categoría trabajo sigue teniendo una relevancia central, digamos. Claro. ¿Sí? Y además yo decía, Marcela, ¿viste la precarización que hay? O sea, no solo en el colectivo del Ujú. trabajo social, en otras profesiones también, pero digo, en el vivir cotidiano de la gente, digo, uno en Corrientes no es una ciudad muy grande, digamos, pero sale y ve, por ejemplo, yo lo que a mí me llama mucho la atención son estos chicos que se ponen la mochila tipo que vos llamás por la aplicación y pedís comida, por ejemplo. Ajá, sí. Y vos decís, viste, esa situación de laboral, digo, Ujú. pero es lo más precario de lo precario. Digo, más allá que, bueno, en mi provincia hay como el Estado también precariza, esto es una realidad, digo, con otra modalidad, pero digo, precarizado al fin. Digo, la cuestión de trabajo es central, me parece a mí, en esta discusión de la cuestión social, por lo menos en Argentina. No, seguro, vos estás hablando de la provincia de Corrientes, pero la provincia de Buenos Aires no es demasiado diferente.
De hecho, por ejemplo, hay municipios que tienen diferentes formas de contratación y donde, de hecho, por ejemplo, el principio que tiene que ver que a igual tarea, igual salario, no se cumple, cuando, por ejemplo, para hacer lo mismo vos podés tener un contrato de 3 meses, una beca, estar en planta, o sea, tenés un variopinto de posibilidades de contratación, digamos que lo que precisamente es mostrar en el caso, estamos hablando ahora en el caso de trabajo social, pero que vuelvo a repetir, como vos decías, no es diferente a otras, ni a otras profesiones, ni a otro tipo de trabajos, digamos, en tanto todos formamos parte de la clase trabajadora y donde esa precarización está presente, digamos, y está presente desde hace muchos años, no es que tampoco es de ahora, digamos. Qué sé yo, por ejemplo, las becas, de alguna manera, en la medida de que muestran esa transitoriedad, también está precarizando, digamos. Estás hablando de formatos en los cuales no hay estabilidad, ¿sí? Laboral. Al igual que como Claro. recién decíamos, con contratos, acá incluso algunos municipios del conurbano, de la provincia de Buenos Aires, es desde hace muchísimo tiempo muy precaria, con salarios muy bajos, y Claro. que eh, de alguna manera, como recién decía, pone de manifiesto que somos parte de la clase trabajadora y que entonces estamos sometidos a los mismos vaivenes de la clase trabajadora que tiene muchas dificultades para reproducir su vida cotidiana y que entonces necesita ir apelando a determinado tipo de ayuda o de sostén por parte del Estado, en este caso, que garantice precisamente eso. Y, y el Estado lo que hace es precisamente abordar, como decíamos, como ese cachito. Bueno, vos tenés un problema con la vivienda, veo el cachito de la vivienda, sin Claro. pensar que detrás de eso hay un montón de otras cuestiones, o con educación, con salud, con lo que fuere. Así es. La verdad que es un placer escucharte, Marcela. Te voy a leer algunas opiniones que están Bueno, diciendo dale, acá la gente. dale. Te mandan saludos también. Liliana Villordo dice, el dilema de lo nuevo y lo viejo, de la cuestión social en lo referencial, es más bien interpretarlo al conjunto de problemas. ¿Eso sería así? Eh, ¿Sería una no sé cuestión si le voy a estar interpretativa de cada uno de los contestando, pero trabajadores sociales? Eso yo creo que eso es lo que está no, 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 preguntando. no, no. No, o sea, acá lo que o sea, por lo menos lo que yo voy a estar planteando y lo que creo que planteé en el libro, tiene que ver con la inconveniencia de sostener la idea de lo viejo versus lo nuevo. Pensarla como pares de opuestos a esto viejo y nuevo nos hace perder el proceso, ¿sí? La procesualidad de la cuestión social. No nos deja ver ni siquiera continuidades y rupturas de los procesos sociales en los que está inmersa la cuestión social. Y entonces acá vuelve a cobrar relevancia esto de que es imprescindible entender que independientemente de que existan nuevas expresiones, permanecen intactos los lazos, los trazos esenciales y constitutivos del origen de la cuestión social, que tiene que ver Claro. con eh, el, el capitalismo. Hay Mabel, una, al Mabel Castillo, respecto, en tu caso aprovecho, no, al final perdón. te voy a pedir los textos para no, las recomendaciones de lectura. Ah, no, no, te iba a hacer un comentario de un Ah, texto, bueno, de bueno. otro texto. Pero bueno, dale, después me acuerdo y te lo Acá comento. me dice Mabel Castillo si la cuestión social es un complejo concreto que se erige como abordable desde su complejidad. Un complejo, Yo creo que estaba concreto. preguntando si la cuestión social es una cuestión concreta, compleja y que debe ser abordado integralmente. Supongo que por ahí iría la Como vos me la pregunta. traduciste, yo diría que sí, digamos, en función de lo que estábamos hablando. Así es. Bueno, no sé qué me querías recomendar o hacer No, un comentario, un no, texto. no, te quería comentar que en esto, pensando, digamos, en lo viejo y lo nuevo, hay un texto que es bastante conocido, digamos, también de José Paulo Neto, que tiene que ver está en el libro Servicio Social Crítico, y es cuando habla de 5 notas a propósito de la cuestión social, y que les recomiendo que lo miren, y que entonces viene hablando de la pobreza, de la cuestión social,
y que lo que va a afirmar, o que nos va a hacer pensar es en esta idea de que en realidad pobres hubo siempre, si vamos al caso. Claro. Pero la diferencia es que la pobreza en sociedades anteriores al orden burgués eh, eh, tenía que ver con una escasez con una escasez atribuible al bajo desarrollo de fuerzas productivas. Por ejemplo, uno le podría echar la culpa al clima, a las malas cosechas, ¿sí? Pero que en el marco de ya el orden burgués constituido, en realidad lo que estamos hablando es de que la pobreza pasa a crecer directamente y proporcionalmente relacionada con el aumento de la capacidad también de producir riquezas. O sea, acá lo interesante de poder cuestionarnos es que es un fenómeno que está vinculado a las relaciones de producción y que en un contexto en el que debieran estar garantizadas, digamos que precisamente al haber más bienes y servicios, ¿sí? Hoy por hoy se producen más bienes y servicios, Claro. paradójicamente aumentan pobres que no solamente no acceden a esos bienes y servicios, sino que entonces ven, obviamente, tienen directas implicaciones en sus condiciones de vida, ¿sí? O sea, antes uno podría pensar que la pobreza estaba ligada a la escasez. Ahora, o lo que lo que se trata de empezar a pensar es que en un cuadro donde se podría, digamos, de alguna manera reducir esa escasez, lo que hace es acentuarse, ¿sí? Claro. Incluso en periodos democráticos, si vamos al Ah, caso. mira, vos, che. Pensaba en esto que lo venís mencionando de la cuestión social entre capital y trabajo. ¿Qué hacemos con esto de, de producir trabajo y que el capital quede, digo, para generar más trabajo? Digamos, ¿cómo interpelamos eso, Marcela? ¿O eso se piensa en otros lugares y nosotros no tenemos que pensar eso? No, en realidad por eso lo que se está siempre poniendo en cuestionamiento, por así decirlo, cuando se habla de la contradicción capital-trabajo, es que el trabajo que es socialmente producido está cada vez en menos manos, en Ah, menor cantidad de manos, claro. si vamos al caso. Tiene que ver más con eso, creo. A mí me llamó mucho la atención una frase que dijo un día acá, sí, en una entrevista, como estamos con vos Ujú. hoy, Cristian Arroyo, que dijo Ajá. así, antes los capitalistas, dijo, y a mí me llamó mucho la atención, uno lo había pensado así, dice, antes por lo menos les servíamos para que nos exploten, pero ahora ni para eso nos sirven, al capital no le servimos ni siquiera para que nos exploten, me dice. ¿Por qué? Me decía, él daba su fundamentación, porque me dice, fíjate vos que ahora Mercado Pago puede hacer las mismas operaciones comerciales sin gente. O sea, la figura del obrero o del trabajador, como lo tenemos pensados nosotros, Ujú. no aparece, me dice. Y yo decía, qué problema para la profesión y qué problema para la sociedad. Entiendo, vos me nombrás a Cristian, es un colega acá de Mar del Plata también, ¿no? Sí, pues Estamos sí, sí, hablando, sí, porque sí, viste que sí. como por el apellido capaz que podía haber otro, me pareció que no, es un colega acá también de Mar del Plata. En realidad, si uno pasa a pensar, digamos, esto que vos recién decías de ese servicio de motitos que lleva comida y lleva de Claro. todo, yo te diría que un poco se contradice con esto que recién decía Cristian. Estaría bueno, digamos, como conversarlo para ver en base a qué él estaba planteando esas cosas, pero yo te diría que el sistema está perfecto. Si hay algo que logra es ir acomodándose con cada crisis y precisamente a costa de la clase trabajadora, que no significa que o sea, la gente que no tiene trabajo también forma parte de la clase trabajadora. Es lo que en su momento se llamó ejército industrial de reserva, si querés, Claro. ¿sí? Pero forma parte de la clase trabajadora. Lo que no está es empleada, pero no por eso deja de formar parte de la clase trabajadora. Así que a mí me parece que habría que ver en qué contexto lo comentó Claro. Cristian, vuelvo a Claro. repetir, porque viste que a veces es como que, bueno, uno va como hilando o estableciendo algunas Sí, sí, asociaciones, sí, sí. pero yo creería que el capitalismo tiene, digamos, como eh,
muy claramente va demostrando que tiene la posibilidad de cada vez ir como apretando más, Así digamos, es. y Yo creo que, no sé si se transforma, pero que se adapta más rápido de, no, eso seguro, se va adecuando a cada crisis, porque precisamente lo que tiende es a preservarse, ¿sí? claro, En el marco de esa crisis es que produce flexibilización, claro, precarización, ¿sí? claro. Eh, Y para digo, y tiene precisamente capacidad de mantenerse. acumular más cada vez, digamos. Y sí. Porque viste que el otro día, por ejemplo, decían que estas empresas que hacen todas sus Ujú. operaciones en online, digo, son las que más Sí, han acumulado, digamos, en esta pandemia. Digo, no recuerdo qué informe fue, pero salió como un informe en los medios. Y a mí me llamaba mucho la atención y decía, bueno, se han adaptado a una forma en donde siguen acumulando capital sí, 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 a eso sin costa ninguna duda. de todo lo que se produce alrededor, digamos, ¿no? En la precariedad, en esa Ujú, precariedad, digamos. La ujú. verdad que, Marcela, yo estoy muy contento. Quiero volverte a decir esto, estoy muy feliz de poder hablar con vos. La verdad que nunca pensé que me ibas a decir que sí, digo, porque Sí, ¿por qué? siempre te leemos con los estudiantes tu texto o fragmentos de tu texto, y Ujú. cuando uno lee a un autor como que lo imagina como lejos, así como, ¿no? En otras esferas, digamos. Que quiero agradecerte este diálogo, este momento. Y quiero, como para ir cerrando, bueno, asumir el compromiso de invitarte en algún momento cuando pase la pandemia, y si estamos todos vivos acá, invitarte a Corrientes, no sé si conoces, Es- pero como para seguir dialogando con los estudiantes de trabajo social, no sé, dejarte abierta esa propuesta. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Algo que nos está dejando, digamos, esta pandemia es la posibilidad de que en ciudades tan lejanas, porque vos pensás Corrientes, yo estoy en Mar del Plata, podamos estar charlando acá como si tal cosa. Y también poder estar compartiendo por ahí un Zoom con los estudiantes y a Ah, veces, también. digamos, está bueno, digamos, mientras tanto uno espera, digamos, esta posibilidad de que se concrete de reunirnos presencialmente. Obviamente te agradezco la invitación, me va a encantar poder organizarnos para ir. A mí me pasaba lo mismo con algunos autores que, digamos, que uno lee y que después los conoce, digamos, y vos decís, bueno, a mí me ha pasado en su momento con, bueno, no vamos a dar ejemplos para que no sé si, para no olvidarme de Se nadie, va a pero ofender la farándula de trabajo social, se ofende, vos claro, cuando me bueno, pero que mencionaste en a mí. definitiva son colegas con los que nos encontramos a tratar de pensar, de discutir en el marco de congresos, de jornadas, de eso que tan bien nos hace, digamos, Claro. a cualquier profesión y que en el caso de los trabajadores sociales estamos tan acostumbrados, porque es la forma como de poner en debate las ideas y poder seguir pensando con otros, con otras, con otros, digamos, el ejercicio profesional que se nos presenta cada vez más, o sea, muy difícil de entender por momentos, pero también muy difícil de transitar, ¿sí? Claro. Entonces, es precisamente en estos espacios de intercambio que uno, bueno, vuelve como a acomodarse y a pensar colectivamente desde los cuales poder encarar procesos de resistencia. Vos hoy hablabas de procesos de movimientos, digamos que es eso al Estado como que le van poniendo en agenda las distintas políticas, bueno, Claro. nosotros también vamos estableciendo procesos de resistencia para precisamente acompañar como parte de la clase trabajadora en esos reclamos. A mí me Desde gustaría cualquier que nos espacio, desde la recomiendes, formación, desde el colegio. claro, a mí me gustaría que nos recomiendes a los estudiantes, a mí, qué libros nos sugeriría leer, abordar, aparte del tuyo, sobre cuestión social, así algunos clásicos, por ahí viste que hay gente que no lo ha visto, algunos que se te vengan En, a la mente. claro, en términos de los clásicos, todas las lecturas de Rosambalón y de Castell son obligadas, digamos, porque de alguna manera, como te decía, autores argentinos toman como base de sus argumentaciones las posturas francesas, básicamente, así que son obligados. Después, bueno, en el caso de Manuel Mazzardi ha hecho, digamos, distintas producciones, muchas vinculadas a la cuestión social, que también, digamos, es alguien
no sé si alguna vez los he invitado, pero que, Sí, digamos sí, que, sí. Han estado bien, acá, bueno. Mayardi Ha sí. estado Maliardi, Andrea también. Acá Andrea, tengo uno bueno, de, bien. te voy a mostrar Estás uno de buscando los, el libro, sí. sí, los tengo acá, uno, este es uno de los libros que nosotros también lo Ah, sí, sí, leemos, sí. Sí, sí. este, que a mí me gusta mucho también cómo escribe, ¿viste? El Emiliano y Ujú. el Manuel, Sí, sí, sí. Ese texto aborda distintas perspectivas de políticas sociales en términos claro, de esto de lo que recién hablábamos, de que, bueno, hay diferentes formas de pensar cada una de las categorías y lo que está bueno y también siempre se recomienda, digamos, uno lo tiene que leer todo. Y después, bueno, va a elegir, digamos, que no significa que sea una elección que sostenga para siempre, porque uno va encontrando matices, maduración teórica en algunas cuestiones, eh, pero a partir de eso poder como elegir, digamos, cuál es con la perspectiva con la que se siente más cómodo. En mi caso, y bueno, a partir bueno, compartiendo algunas producciones de los autores que vos mencionabas, bueno, a partir de estar inscripta en una perspectiva histórico-crítica, encuentro en esa perspectiva mejores argumentos para explicar las distintas categorías analíticas que me van a permitir pensar la intervención profesional. Así yo que, pensaba, te voy pero a hacer bueno, una infidencia antes de irnos. Yo pensaba que vos eras de Tandil, digo, porque he visto como no, alguna foto con Manuel y Andrea, digamos, dije, debe ser de Tandil y más o menos vienen por el mismo lado. no, soy de la Universidad Nacional de Mar del Plata, soy docente de la carrera de Trabajo Social acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Lo que pasa es que comparto con Manuel, con Andrea, con otros colegas de Tandil, con Adriana, con Virginia, con Liliana, bueno, en fin, con Sol, con Laura, eh, Cecilia, muchísimos colegas a quienes quiero muchísimo, porque realmente encontré, digamos, no solamente una cuestión vinculada a la calidez humana, digamos, que tienen como docentes, como profesionales, sino también esa posibilidad de, sin mezquindades, estar pensando colectivamente todas estas categorías. Así que, nada, y aparte porque, bueno, habitualmente voy, para mí es un placer poder participar de algunas de las propuestas que hace la Universidad Nacional del Centro, la carrera de Trabajo Social, porque realmente hacen punta. Hoy hablaba de esto de la primera y única maestría no arancelada, que no es que implica que sea gratis, porque no tiene que ver con que sea gratuito, sino con una forma de entender el conocimiento pensado desde una lógica que no es mercantilizada y que requiere un esfuerzo enorme para poder sostener, y que muchas universidades deberían seguir el ejemplo para realmente cuando uno está hablando de igualdad, digamos, y de equiparar posibilidades y de esto, bueno, de cómo uno entiende la educación, digamos, y la educación pública, gratuita, en el marco La de verdad eso, de la universidad que pública y gratuita. me dejás sin palabra porque el otro día hablaba con el profesor Mariani, que es con quien solemos Ujú. organizar estos encuentros, digo, y nosotros pensábamos hace unos días que queríamos hacer un doctorado y no hay ofertas en la región porque tampoco queremos hacer como grandes viajes porque no nos da el presupuesto y no hay, digamos, digo, en nuestra zona no es una cosa que vos vas a encontrar muchas ofertas. Digo que por ahí eso sí aparece más allá, digo, Mar de Plata, Buenos Aires, son como lugares donde uno lo encuentra y bueno, tiene Ujú. que ver con esto también, ¿no? Con lo que decís vos en las apuestas, lo de la Ujú. Universidad del Centro a mí me pareció, yo lo conocí este año a la propuesta de la maestría gratuita con Rubén del Muro, fue quien lo mencionó, que él estaba terminando ahí, y la verdad que a mí me sorprendió mucho y lo celebro siempre, me parece que es muy Ujú. interesante para quien lo pueda hacer. Sí, vos pensás que, bueno, en el caso de la maestría es como lo más importante, pero aún hoy, digamos, hay eventos que son arancelados, si vamos al caso, que yo, por ejemplo, bueno, en mi caso, yo pertenezco a un grupo de investigación que es el GIFT, que es el Grupo de Investigación, Fundamento, Formación y Trabajo, que ahora en noviembre está lanzando sus cuartas jornadas, a las que te invitamos, por supuesto, y donde el eje siempre estuvo puesto en el no arancelamiento.
digamos. Y pese a que uno pareciera como que es algo que nada, que todos lo hacen, no es así, ¿sí? Claro. No todos los eventos son no arancelados. Y eso tiene que ver con apuestas políticas y una definición concreta y clara de qué tipo de intereses de clase uno acompaña en los proyectos formativos y profesionales. Así que me parece que Ay, por ahí está. muy provocador lo que está diciendo Marcela. Por Para eso me cerrar, río. provocador para cerrar, así cuando logremos hacer el viaje o el Zoom con tus estudiantes lo podemos seguir conversando. Para todos quienes nos han visto y nos han acompañado, estuvimos conversando con Patricia Marcela Moleda. Ella es trabajadora social, para mí una de las grandes, por ahí tapadas, ocultas, pero tiene una muy buena producción. Va a quedar grabado en la plataforma para quien quiera verlo. Marcela, muchísimas gracias por la conversa. Muchísimas gracias por la invitación a esta conversa. ¿Sí? Bueno, Chao, chao. besos.